Hola queridos amigos, nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo este tiempo de diálogo y de estudio de la Biblia, continuando por nuestro viaje con el Evangelio de San Marcos. Estamos en el capítulo 13 de Marcos, que como os mencioné anteriormente, forma parte de ese grupo de textos que están en los Evangelios sinópticos, que tienen que ver con el mensaje de Jesús relacionado con los aspectos asociados a la caída de Jerusalén y su segunda venida. Yo quisiera que al estudiar este tema tratemos juntos de ver realmente por dónde van las palabras de Jesús. Aunque no lo parezca, Mateo capítulo 24, Lucas 21 y Marcos 13 no dejan de tener cierto grado de complejidad. ¿Por qué? Porque existe la tendencia a que nosotros apliquemos estos textos de la Biblia permanentemente a acontecimientos asociados a la segunda venida de Jesús, solamente a la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, entendemos a veces que estos pasajes de la Biblia fueron dichos por Jesús, pero pensando en un tiempo muy futuro. Entonces, es bueno recordar cuando nosotros vamos a este texto de la Biblia que Jesús está utilizando una manera de hablar, una manera de expresarse, para hablarnos de cosas que tendrían más de un cumplimiento. Hay incluso una palabra que en teología se suele utilizar cuando se habla de una profecía que puede tener más de un cumplimiento, y a lo largo del estudio de estos temas lo iremos viendo, que es lo que se llama el principio apotelesmático en profecía. Es un principio por el cual una profecía que inicialmente apuntaba a una cosa puede tener más de un cumplimiento, un segundo, e incluso un tercer cumplimiento. Ahora, ¿cómo sabemos cuando esa interpretación de la profecía tiene más de un cumplimiento? Pues ahí nuevamente tenemos que ir a la misma Biblia, y es el mismo autor bíblico el que nos debe ir guiando para ver de qué se está hablando aquí. Cuando vamos a Marcos capítulo 13, nosotros encontramos algo bastante semejante. En primer lugar, Jesús les está hablando a las personas que lo están escuchando a él en ese momento, ¿sí? El versículo 24 del capítulo 13 dice, pero en aquellos días, y está hablando de los días que tenían que ver con la caída de Jerusalén. El versículo 19 dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios hasta ahora. Está hablando también de la tribulación de los que vivirían la caída de Jerusalén. Por eso dice un poquito más adelante, en el versículo 17, mas hay de las que estén encintas, de las que críen en aquellos días. Versículo 18, orad que vuestra vida no sea en invierno, y otros evangelistas dicen en sábado. ¿Cuáles son esos días? Pues son los días de la caída de Jerusalén. Los días en que el pueblo de Israel iba a recibir tristemente la retribución frente a las decisiones que había tomado, de que finalmente no tenía otro rey más que el emperador, ni no tenía otro rey más que el César. Entonces, en primer lugar, las palabras de Jesús están dadas para aquella generación que lo está escuchando. Por eso nosotros que encontramos que también dicen, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Algunos han interpretado la palabra generación asociada al futuro, a los que vieron las señales del inicio del tiempo, del fin. No, eso no es así. Jesús está hablando a la generación que lo está escuchando, a esa generación. Por eso dice, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. ¿Qué es el todo? Pues lo que tiene que ver con las palabras que él mismo está mencionando aquí, cuando le muestran el templo y él dice que no iba a quedar. Versículo 2, Jesús respondió y les dijo, ¿veis estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, la caída de Jerusalén impacta a los discípulos. Ellos quieren saber cuándo se va a producir eso. Jesús les empieza a mencionar una serie de cosas y le dice, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Por lo tanto, está hablando de la caída de Jerusalén. Esa es la generación que vería la caída de Jerusalén. Recordad que Jesús está hablando en el año 31 de la era cristiana. Jerusalén caerá en el año 70 de la era cristiana. Esa es la generación. No podemos tomar este texto y aplicarlo a otros eventos. Algunas personas utilizando lo que yo llamo el método de interpretación bíblica
de tijera, papel, periódicos y goma de pegar, a veces han tenido interpretaciones antojadizas, como que cuando se dio la independencia del Estado de Israel, en ese momento hay que contar una generación bíblica y ya vendría Jesús. O que una generación representa a los que estaban vivos cuando el oscurecimiento del sol, la caída de estrellas, etcétera, se produjo entre el siglo XVIII y la primera parte del siglo XIX, desde un punto de vista histórico, ¿no? Entonces los que vieron esos fenómenos físicos no pasaría una generación hasta que Cristo venga. Pues nada más lejos de la verdad. La generación a la que le está hablando Jesús es aquellos que están escuchándole y que están escuchando que Jerusalén sería destruida. Esa misma generación que demandaba señales, como ya estudiamos antes, y a la que Jesús llama la generación mala y adúltera, demanda señal, mas no le será dada señal sino la del profeta Jonás, porque como estuvo el profeta en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa generación del pueblo de Israel, el pueblo de Israel que lo rechaza, sería la generación que vería la caída de Jerusalén. A esa generación también le está diciendo lo siguiente. Perdón. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan, Andrés le preguntaron: dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús, respondiendo, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambres y alborotos, principio de dolores son estos. ¿De qué está hablando Jesús aquí? ¿Está hablando de algo que tendría que acontecer en el futuro remoto? No, le está hablando a esa generación que viviría el principio de dolores, pero que no sería el principio del fin. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Estas palabras de Jesús son muy importantes, ¿sí? Todo esto debe suceder, pero aún no es el fin, es principio de dolores. O sea, cuando se empezaron a producir la aparición de falsos cristos que ya se produjeron poco antes de la caída de Jerusalén, falsos profetas que aparecieron poco antes de la caída de Jerusalén, guerras antes de la caída de Jerusalén, terremotos, tribulaciones, enfermedades antes de la caída de Jerusalén, todo esto se cumplió. Todo esto se cumplió como un presagio de la próxima caída de Jerusalén. Y cuando los discípulos de Jesús vieron que todo esto había acontecido, se dieron cuenta de que las palabras de Jesús eran ciertas. Entonces esa generación que estaba viva, que lo estaba escuchando a Jesús, vio que todo lo que Jesús había anunciado de los falsos cristos, los falsos profetas, las guerras, los rumores de guerras, las hambrunas, las pestilencias, todo eso se estaba dando. Y finalmente Jerusalén fue rodeada de ejércitos, Jerusalén cayó, Jerusalén fue destruida, el templo fue quemado, fue arrasado hasta los cimientos, y las palabras de Jesús, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, se cumplió. Por eso quiero que penséis por un momento que las palabras de Jesús llevaban a la generación de sus días a ver la venida, su venida, como algo inminente, como algo muy próximo. Ellos no esperaban miles de años. Por eso cuando nosotros leemos 1 de Tesalonicenses 4 y vemos lo que escribe el apóstol San Pablo, vemos que él dice con toda claridad: luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes del cielo para ir al encuentro del Señor. O sea, Pablo está diciendo que él estaría vivo en ocasión de la segunda venida de Jesús. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús a esa generación le daban un sentido de urgencia. No pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Estos serán días de tribulación. Orad que vuestro vida no sea en invierno, ni en sábado, etc. Todo esto llevó a la generación de los días de Jesús a ver que se tenían que preparar para la venida de Jesús. Y cuando vieron la caída de Jerusalén, y que todo lo que Jesús había anunciado que acontecería previamente a la caída de Jerusalén, falsos cristos, falsos profetas, las guerras, hambrunas, pestilencias, terremotos, todo eso se había cumplido dentro del Imperio Romano, ellos se dieron cuenta que el fin de Jerusalén había llegado finalmente. Así que en primer lugar, cuando nosotros interpretábamos Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, nunca nos tenemos que olvidar
de que en primer lugar Jesús está hablando a esa generación. Y esa generación fue el cumplimiento de estas señales de la segunda venida de Jesús. De la segunda venida de Jesús como ellos la entendían, porque ellos asociaron la caída de Jerusalén a la segunda venida de Cristo. Por eso también os dije, en la primera ponencia de este capítulo, que Jesús fue mezclando un poco las cosas. Y es aquí donde nosotros tenemos esto de que esto mismo que aconteció antes de la caída de Jerusalén es algo que prefigura, que ilustra lo que también iba a acontecer en el mundo antes del fin del tiempo de gracia, de la caída final de este mundo y de la segunda venida literal de Cristo en gloria y majestad. En las próximas ponencias seguiremos estudiando este capítulo. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.